Los últimos meses del sexenio de Encinas fueron de agitación permanente. Por un lugar, hubo un conflicto de rechazo hacia uno de los precandidatos a la gubernatura que se perfilaba, aunque los que jugaron, por decirlo de algún modo, en buscar la candidatura del PRI fueron originalmente el licenciado Fausto Acosta Romo, que aparentemente venía de la Ciudad de México, que era su procurador de justicia a nivel nacional, pero que se había venido a buscar la gubernatura de Sonora sin tener el apoyo del presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, que en aquellos tiempos el partido oficial, el PRI, necesitaba ese requisito de una manera indiscutible. Otro de los candidatos era un conocido ganadero, importante ganadero, don Enrique Cubillas Gándara, otro don ingeniero Leandro Soto Galindo, un agricultor importante del Valle del Yaqui, que tengo entendido era secretario de gobierno, y evidentemente Faustino Félix Serna, un agricultor de Ciudad Obregón que había sido expresidente y exdiputado federal. Él aparentemente era el que tenía aparentemente menos posibilidades. Sin embargo, gracias a su habilidad, que siempre la tuvo Faustino Félix Serna, se convierte en el candidato oficial del PRI, pero produce esto, el llegar a ser precandidato del PRI, aparentemente el apoyo de un personaje importantísimo en materia de política sonorense, que era uno de los que dominaba políticamente el sur de Sonora, que era don Rodolfo Elías Calles Chacón, hijo de don Plutarco Elías Calles, el expresidente, y Rodolfo Elías Calles había sido gobernador de Sonora, quien aparentemente impulsa a Faustino Félix, pero que llega a producir en Sonora casi una guerra civil, donde se combina un rechazo de mucha gente, de la población civil, en contra de Faustino. Se provoca un problema estudiantil por lo mismo entre febrero y mayo de 1967, que culmina con la toma de la universidad por el Ejército Federal, mandado por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, encabezando, creo entendido, uno de los batallones. El batallón con el que llega, o el número de militares con el que llega, estaban encabezados por el general José Hernández Toledo, que inclusive venía, sin bañarse ni cambiarse, porque así se lo mencionó al doctor Gastón Cano Ávila y a don Gilberto Gutiérrez Quirós, de la campaña en contra de guerrilleros en el estado de Guerrero, porque el presidente Díaz Ordaz le dijo al general Hernández Toledo: vayas a Hermosillo porque se está preparando en la universidad una rebelión armada. Llega José Hernández Toledo, toma la universidad, busca y no encuentra ninguna arma ahí, ninguna amenaza de guerra civil, y los estudiantes que habían creado un movimiento importante que todavía está arraigado dentro de la sociedad sonorense y de la historia de las líderes estudiantiles, valga la expresión, salen cantando de la universidad, cantando el himno nacional totalmente en paz. Obviamente no hubo mayor, pero en aquellos tiempos de 1967, las autonomías universitarias impedían el acceso de las fuerzas públicas, que aquí se dieron primero por las fuerzas públicas del Estado, porque hubo muchos escándalos y relajos, y sobre todo problemas con un grupo armado en Ciudad Obregón llamado la Ola Verde, por el sombrero que traían verde, y que esos apoyaban a Faustino, y se armaron unas acapelas bastante regulares que todavía los hermosillenses y los sonorenses recuerdan. El movimiento de 1967 sería propiamente un antecedente del movimiento que al año siguiente que culminaría tristemente con el
con el suceso del 2 de octubre y los asesinatos en la plaza y los muertos habidos en esa manifestación realizada en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Hay que mencionar que por cuestiones de orden político, grillesco, por decirlo de algún modo, la culminación del sexenio de Encinas, que fue muy dolorosa por todos los conflictos que les he comentado, sufrió un calvario don Luis al terminar esto. En lugar de terminar el sexenio el día 30 de agosto de ese 1967, termina hasta el día 13 de agosto. Don Luis sale el día último de agosto, pero 13 días es gobernante el tesorero del Estado llamado don Carlos Lafontaine. Faustino Félix asume entonces la gubernatura en 1967, el 13 de septiembre, de una manera pacífica. Faustino trató inclusive de llamar a sus adversarios para que trabajaran algunos con él en su gobierno, cosa que sí sucedió. Un hombre con una gran habilidad política, con mucha, ¿cómo se le puede llamar? Con mucha vagancia en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de conocer a la gente, un hombre de carácter recio, que inclusive no se dejó manejar por la Federación ni por ninguna organización obrero-campesino de orden nacional, con independencia propia y virtud a que había en la frontera migrantes, valga la expresión, que no tenían trabajo. Se crearon en 1968 un régimen que permitía la creación de plantas de ensamblaje o armado, tanto sea de ropa, cosas radiotécnicos, que se llaman maquiladoras. Y empieza el programa de maquiladoras en 1968, que para 4 años después habría ya 64 maquiladoras en el estado de Sonora y más de 13,000 obreros, y que a la fecha son muchos y muchísimos más. No más Maquilas Tetacawi en su organización, que comprende maquiladoras, parques maquiladoras en Guaymas y en Empalme sobre todo, llegan mucho más, casi hasta hacia los 15,000-20,000 obreros. De igual manera, de una manera inteligente, el secretario de Agricultura y Ganadería de la época, el licenciado Alfonso Reina Zelaya, que había sido graduado en cuestiones de orden agropecuario en la Universidad de Minnesota, y su tesis se refería a cómo había que cortar la carne con normas internacionales y desterrar propiamente el corte de vacuno de las vacas que se criaban en el estado de muy buena calidad y cortarlas de una manera similar a lo norteamericano, lo que le vendría a dar a Sonora la fama de su carne, que ahorita sigue siendo una carne única en el país y que es reconocida por su gran calidad gracias a esa nueva ley que se establecieron en ese sexenio de Faustino Félix. A la hora de renovar el gobierno en 1900, el sexenio fue de 67 al 73, evidentemente Faustino impulsó a su consuegro, un hombre importante de los empresarios de Ciudad Obregón, con presencia prácticamente en varias partes del país, don Javier Robinson Burs Almada. Sin embargo, el presidente de la República, que en aquel tiempo era Luis Echeverría Álvarez, y que todo se decidía en la Ciudad de México, como estamos viendo ahora en el 2008 otra vez, apoya propiamente a un personaje sonorense nativo de Zaguaripa, que había servido de orador en la campaña de Luis Echeverría en 1970
y que se llama, perdón por la digresión, Carlos Armando Wiebrich Torres. Carlos Armando Wiebrich Torres, un hombre con un gran carisma, con una gran personalidad y una juventud a toda prueba, que a tal grado tuvo que modificarse la Constitución del Estado de Sonora, porque Carlos Armando no tenía los 35 años requeridos, y hace su campaña, gana, y Echeverría a nivel nacional estaba promoviendo la reforma agraria de una manera muy importante. Se forma el Pacto de Ocampo y crea una agitación agraria en todo el país, y en Sonora no se dejaría por un lado ni mucho menos, sino que se crea un gran problema agrario con juicios de nulidad de fraccionamiento y acumulación de beneficio, una gran participación de los líderes agrarios, Celestino Salcedo Monteón sobre todo, Augusto Gómez Villanueva, y así por el estilo. Todas las agrupaciones agrarias crean un estado de agitación estatal que culminaría en, primero, evidentemente, con la muerte de campesinos, de 6 campesinos en el predio de San Ignacio Río Muerto, Río Yaqui, que mueren en un zipizape con el ejército y con la policía judicial del estado, de 6 muertos, que provocarían en ese octubre de 1975 la renuncia del gobernador de Sonora, apenas en su segundo año, Carlos Armando Wiebrich Torres. Evidentemente, este momento de agitación agraria en el estado traería el 19 de noviembre del siguiente año una afectación, la más importante que ha habido, afectación agraria, ¿no? De digamos, quitarles tierras a los particulares mediante una indemnización para crear ejidos colectivos, como ahorita lo mencionaré. A la renuncia obligada por la presión de Echeverría desde México, llegaría al poder en ese 25 de octubre de 1975 un hombre importante en la política sonorense, pero que tenía 40 años fuera del Estado, el licenciado Alejandro Carrillo Marcor, de importantes familias sonorenses, que había sido él un diplomático muy importante, pero que también era gente del fundador de la CTM, Vicente Lombardo Toledano, que ya mencioné, un hombre intelectual marxista importantísimo, que para esa época ya estaba Lombardo, estamos hablando, todavía vivía, y era gente importante del Partido Popular propiamente. Alejandro Carrillo Marcor entonces llega al poder en lugar de Carlos Armando Wiebrich, era el senador por la República, y evidentemente le tocaría al siguiente año, el 19 de noviembre de 1976, como ya lo he mencionado, la afectación agraria más importante en el siglo XX, que fueron la entrega de 37.600 hectáreas de riego en los valles del Yaqui Mayo, y a su vez 61.555 hectáreas de agostadero en los mismos lugares, con el cual se beneficiaron 8.000 solicitantes de tierra, que crearon 84 ejidos colectivos. Ante esta circunstancia, evidentemente que el Estado estaba caliente, como también lo estuvo Sinaloa, donde ellos pudieron arreglarse con el gobernador, el líder de los agricultores en Sinaloa, el ingeniero Lauro Díaz Castro, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa, arregla inteligentemente y entrega tierras, y no tienen la afectación por la que se amenazaba, evidentemente, al igual que a Sonora, pero Sonora sí lo sufre, y evidentemente esto traería un conflicto social que Alejandro Carrillo, con su socarrona capacidad
política y de acción va tranquilizando y evidentemente crearía de todos modos un par de asuntos políticos que son todavía hoy de gran importancia. La creación de un nuevo sindicato en la Universidad de Sonora, que se llama Sindicato de Trabajadores Autónomos, el STAUS, de la Universidad de Sonora, y sobre todo la creación de ejidos colectivos ajenos al Partido Revolucionario Institucional y el refuerzo de la oposición que representaba el Partido de Acción Nacional, que de ahí toma un impulso en el que llegaría evidentemente años después inclusive a la gubernatura del estado de Sonora. Por esto ha sido un pequeño repaso de estos momentos que inclusive me tocaron vivir, algunos de ellos por ser parte de una unión de crédito agrícola en Navojoa, y vivir estas circunstancias que crearon y conmocionaron a toda la sociedad nacional, no solamente de Sonora.